Estamos llegando a las 10 de la mañana y es con mucho placer que recibimos al escritor y periodista, autor del libro La bendición de Jonás, a Diego Fischer, que nos presenta esta novela basada en hechos reales, que reconstruye con rigor documental este naufragio del vapor Ciudad de Asunción ocurrido el 11 de julio, ¿no? 10 o 11 de julio. 11 de julio del 63. Exactamente, el 63 en el Río de la Plata. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, un placer estar acá con ustedes. Un gusto. ¿Por qué escribir sobre este episodio? Porque nadie había escrito y porque hay una historia extraordinaria. Es una tragedia, pero dentro de esa tragedia yo rescato 3, 4 historias que son absolutamente excepcionales. Por sus protagonistas, por las circunstancias que tuvieron que vivir y porque rescatan lo mejor del ser humano. ¿Cómo llegas a esos protagonistas, a la historia de esos protagonistas? Bueno, hace 5 o 6 años, almorzando con un colega y amigo, Mauricio Bergstein, me contó la historia de sus padres. Y realmente yo quedé muy impactado, me erizó escuchar esa historia de ese matrimonio que era muy joven. La señora Nelly Bergstein iba embarazada de 7 meses y un poquito más. Y bueno, y de su padre y cómo padecieron ese naufragio y cómo se salvaron. Pero además las circunstancias, lo que es el azar, la mano de Dios, el destino, lo que ustedes quieran adjudicarle. Ellos no iban a viajar en ese barco, iban a viajar en Pluna, en un vuelo a las 16 horas. Y bueno, llegaron al aeropuerto de Carrasco como muchos otros pasajeros que luego se embarcaron en la ciudad de Asunción y se encontraron que el aeropuerto estaba cerrado. Estuvo cerrado ese día, había estado cerrado el día anterior y lo estuvo el día siguiente. El Río de la Plata todo, o más que el Río de la Plata, desde el Río Negro hacia abajo y toda la provincia de Buenos Aires estuvo abrazada por un banco de niebla absolutamente excepcional y sometido a lo que hoy se llama una ola de frío polar. Algunos datos que ilustran y nos pueden poner en el ambiente. En Montevideo, esa tarde y a la mañana siguiente nevó. En la Rambla de Punta Carretas y en varias zonas de la costa de Montevideo nevó. Eso nos da la pauta del frío que hacía. Y bueno, y ese barco zarpó por decisión del capitán, iba repleto. Sí, de hecho, esta familia, por lo que contás, no consiguió camarote. A instancias de una negociación es que consigue después un camarote porque la señora estaba embarazada. Claro. El barco estaba sobrevendido, si se quiere. Es decir, llevaba pasajeros la cantidad autorizada, legalmente autorizada. Entre tripulantes y pasajeros iban 421 personas. 390 pasajeros en números redondos. Muchos niños. Era vacaciones de julio. Y bueno, y los niños fueron las grandes víctimas de esta historia, ¿no? Y el barco zarpa en esas condiciones atmosféricas muy adversas. Claro. El barco que debió zarpar a la misma hora desde Buenos Aires hacia Montevideo no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Y el puerto de Buenos Aires estaba cerrado. Hay una conexión brutal, Diego, que yo quiero que la cuentes, que es, uno puede decir, no vas a comparar esto con lo del Titanic, pero hay algunos elementos increíbles. Pero en la historia. sobrevuela, Alfredo, sobrevuela el Titanic en todo el momento. Sí. Obviamente estamos hablando de una tragedia, bueno, si se pueden valorar las tragedias o dimensionar, aquí mueren 53 personas y en el Titanic fueron más de 1000. Sí, 1200. Pero este era el barco más lujoso en su tiempo de la flota que supo ser de Alberto Dodero, que es un empresario uruguayo muy importante en esta historia. El que compra el imperio de Nicolás Mianovich y multiplica esa empresa poderosísima. Que lo hace figurar en la revista Time, por ejemplo. Time, que lo espía la CIA, el New York Times. Le dedican crónicas enteras en distintas etapas de su vida. Pero bueno, este barco es el primer barco de la serie que se llama Los Ciudades. Estaba el Ciudad de Asunción, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Montevideo, que hubo varios, ¿no? Porque en Ciudad de Buenos Aires, 6, 7 años antes, se va a pique en el río Paraná, por ejemplo, ¿no?
Pero era el barco más lujoso y eran los primeros barcos a turbina que llegaron al Río de la Plata y hacían lo que se llama la carrera. Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Buenos Aires. Salía un barco a la misma hora del puerto de Montevideo rumbo a Buenos Aires y otro del puerto de Buenos Aires a Montevideo. Hago esta aclaración porque como es un servicio que dejó de funcionar hace más de 40 años, hay mucha gente que no lo conoció. Pero sí, esas turbinas fueron fabricadas en el mismo astillero que se fabricó el Titanic. Pero además el barco choca con un carguero griego hundido que integra de la familia Onassis. Onassis es un personaje, Aristóteles Onassis es un personaje que se asoma también en la historia. Un carguero griego que sí había sido totalmente fabricado en el mismo astillero que el Titanic. Ahí está el Titanic. Y además a los sobrevivientes, a los náufragos, les sirvió conocer en parte la historia del Titanic para tomar algunas medidas a la hora de arrojarse al agua. Claro, para sobrevivir. Claro. Diego, hablabas de este encuentro con este colega que te contó la historia de sus padres, ¿no? Pero ¿cómo eso fue el principio de una investigación? Porque realmente, sí, como sucede en tus libros, es una novela, pero está basada en hechos reales, con documentación histórica, una investigación muy profunda. ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, ustedes saben que la mayor cantidad de información estaba en Argentina. A nivel de prensa, por ejemplo, una fuente muy importante fueron los diarios Clarín y Nación, que siguieron el tema no solo en el momento de la tragedia, sino durante todo un año. En Uruguay obviamente tuvo una cobertura importante en los diarios, pero pasado las semanas se dejó de hablar de la historia. Y bueno, también buscar documentos en archivos de Argentina. Y fue difícil, Fue difícil porque a veces uno se encontraba en la Armada, por ejemplo, tratar de encontrar el informe oficial de todo siniestro tiene que tener un informe. Sí. Bueno, y los expedientes judiciales, porque hubo un proceso judicial, hubo muchas muertes, ¿no? 53 personas, de las cuales un porcentaje muy importante fueron niños. ¿Fue difícil, perdóname, Diego, fue difícil porque te lo negaban o fue difícil por lo burocrático o lo administrativo? Bueno, primero la distancia, hubo que yo viajé un par de veces a Buenos Aires, pero también asocié a un investigador amigo que siguió la tarea de cerca de allá. Pero porque decían que no había información, que no encontraban en los registros. Y no creo que haya sido de mala fe, sino porque en todo este tiempo hubo cambios en direcciones y en esas cosas que suceden en los estados, ¿no? Que tal dependencia pasa a otro por lado. parte de otro ministerio y ahí se pierden los archivos. Sí, igual es raro, porque estamos hablando de un hecho donde murieron mucha gente en condiciones muy particulares. Llama la atención que no tenga otro nivel de relevancia, no solamente en el archivo, sino en la memoria colectiva. Bueno, la memoria colectiva es un misterio, ¿o no? Muy poca gente tiene o tenía presente este hecho. Gente mayor, obviamente gente involucrada a la tragedia, por familiar, supuesto. Amigo sí, que eso es una cosa increíble que me ha pasado en estas semanas. Varios sobrevivientes que se han acercado y he tenido contacto con ellos. Algunas historias que son absolutamente, si tenemos un minuto se las cuento. Sí. Me pasaron dos cosas. Una cuando fui en diciembre, a principios de diciembre, a presentar el libro en 33 y me pidió una señora, Cristina Incerralde, capaz que están mirando, poder decir unas palabras. Tenía 15 años, 14 años, iba a cumplir los 15 años, iba con sus padres y una amiga a Bariloche a celebrar su cumpleaños de 15. Y bueno, nos encontró la tragedia. Sobrevivieron durante casi 10 horas asidos a una balsa flotante, salvavidas, y ella vio morir a su padre por hipotermia, ¿no? Un par de horas antes que los rescataran. Y nunca había hablado en público de esa historia. Y había hablado muy poco con su familia. Entonces yo me di cuenta que, y después que la escuché, por supuesto, que ella tenía la necesidad de contar lo que había vivido. Y para mí fue algo muy emocionante, muy emotivo, pero además pude confirmar a través de su relato y otros que vinieron después que la recreación que yo hago no está ajena a lo que verdaderamente sucedió. Como por ejemplo eso de que no sabían a qué distancia estaban, estaba todo oscuro, no se veían. Por ejemplo, los náufragos estábamos a esta distancia que estamos nosotros.
y no se veían por el banco de niebla. Entonces se hablaban permanentemente para darse ánimo y estímulo. Y murieron por hipotermia, no murieron ahogados. Claro. Fue dantesco. Los barcos que los fueron a rescatar no podían salir del puerto de La Plata. No veían. Porque no se veía. Empezaron a salir, reciben el pedido de auxilio más o menos 4 de la madrugada y recién sobre las 8 pueden zarpar y gracias a los radares empiezan a haber puntos en el radar. Esos puntos, muchos de ellos eran cadáveres, eran cuerpos que ya habían, personas que ya habían muerto por el frío. Es más, hay otro personaje de la historia que es el abate Pierre, el sacerdote creador de Maús, francés, creador de Maús, un personaje con una historia muy rica, que cuando lo van a rescatar, el barco sigue de largo porque creen que está muerto. Estaba en lo que se llama el paso previo a la muerte, que era ese desmayo, esa inconsciencia que cae en las personas que padecen de hipotermia poco antes de morir. O sea que sí que lo salvaron en la agonía, por ejemplo, uno de los tantos. Y otro caso que se me dio ahora cuando presenté el libro en Punta del Este, el 7 de enero, fue el 31 de diciembre. Yo fui al shopping de Punta del Este a comprar unos libros y me para un guardia de seguridad y me dice, ¿sabe que mis padres estuvieron en el naufragio de Ciudad Asunción? Y le digo, ¿y se salvaron? Sí, claro. Y mi madre además salvó a mi hijo, a mi hermano, que tenía 9 meses, bajando ella por una cuerda y agarrándolo de los pañales de tela con los dientes. Y digo, es una historia que está contada en el libro, que yo la titulo ese capítulo, Una leona cuidando a su cría, ¿no? Protegiendo a su cría. Y le digo, ¿y su hermano vive? Sí, José María. Vive acá en La Pataya, trabaja en los alrededores de La Pataya. Y el día de la presentación lo invité y estuvo ahí. Y fue tan emocionante. ¿Y cuál es la sensación? Porque hemos hablado de sucesos ni parecidos, pero por lo menos con características heroicas, ¿no? Como, por ejemplo, los Andes, sí, ¿no? Claro. Y está en la memoria colectiva, es algo de lo que se habla, tienen su reconocimiento social estas personas. Pero esto parece como que, ¿no? Que quedó acallado. ¿Qué sienten aquellos que, bueno, pueden después de tantos años encontrar a través de este libro una especie de reconocimiento, o por lo menos poner la historia en el lugar que se merece? Bueno, yo creo, no puedo hablar por ellos, pero lo que me han transmitido estas 4 personas, estos 4 náufragos, que además, no nos olvidemos, pasaron 63 años, o sea que la gran mayoría murió. Claro. Estas personas eran adolescentes y por eso, bueno, José María era un bebé de 9 meses, ¿no? Creo que sienten alivio en poder contar algo que está muy dentro de ellos, que los condicionó, los determinó en su vida y que hoy lo pueden contar, o que otro lo contó y ellos se ven reflejados. Claro. Es muy positiva la reacción de la gente. Diego, fue difícil, de las últimas te hago, ¿fue difícil encontrar el tono de la novela teniendo en cuenta de la tragedia que estabas relatando? Fui muy austero a la hora de relatar la tragedia en sí, porque es tan contundente, es tan terrible, que no necesita de adjetivos. Claro. Que simplemente uno narrando, bueno, haciendo hablar a alguno de los personajes varias veces, creo que está todo dicho. Suficiente. Es suficiente. Es suficiente. No hay que hacer grandes, digamos, interpretaciones o arabescos. No, mostrándolos simplemente, porque es tan dantesco que los hechos hablan por sí solos. Bien, seguramente decíamos con Alfredo, tal vez sea un nuevo libro de oro para Diego Fischer, que todos los que eso lo determina el público. Bueno, seguramente el público va a acompañar porque vale realmente la pena esta novela, La bendición de Jonás, que como siempre, ¿no? Es una novela, pero que tiene datos históricos bien interesantes de un hecho que tuvo al Uruguay como protagonista y a muchos uruguayos y que hemos olvidado. Gracias, un placer, Diego. Gracias a ustedes.